A veces, si nos examinamos, cada uno de nosotros, nos damos cuenta que a veces el año no es diferente porque hacemos lo mismo. Repetimos los mismos patrones que hicimos el año anterior. Por eso la idea de esta serie que estamos llevando los miércoles es para que cada uno de nosotros podamos comprender que para empezar bien el año y para terminarlo bien necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Así que hoy quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios capítulo 8, verso 22. Proverbios capítulo 8, verso 22. Y vamos a ver lo que dice las Escrituras. Proverbios capítulo 8, verso 22. Vamos a leer hasta el versículo 36. Proverbios 8:22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Verso 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Verso 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Verso 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Verso 33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién menciona estas palabras? ¿De quién está hablando? Está hablando de la sabiduría. Dice la Biblia, Jehová me poseía en el principio. Y es que podemos nosotros ver que este proverbio capítulo 8, si lo leemos desde el inicio, no nos presenta la sabiduría como un simple consejo, nos presenta la sabiduría como un principio eterno. Y es interesante poder leer lo que menciona Proverbios capítulo 8, porque no dice cuando el hombre inició comenzó la sabiduría. No dice cuando el hombre fue creado es donde la sabiduría da inicio o empieza, no. Dice cuando Dios fundaba los cielos, yo estaba ahí. Por eso, este año no se va a cambiar simplemente con emociones. Este año no se va a cambiar simplemente con sentimientos. Este año va a cambiar cuando uno vuelve al principio correcto, que es la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo te he mencionado que esta palabra temor tiene que ver no con miedo, no con terror, sino que tiene que ver con respeto. Y tiene que ver incluso con adoración. Y adoración
tiene que ver con un estilo de vida. No solamente es poder cantar, sino que tiene que ver con un estilo de vida a diario. La palabra sabiduría no solo significa conocimiento. Si nosotros vamos al original, no solo va a significar conocimiento, sino que mire lo que significa la palabra sabiduría también. Significa habilidad para vivir, significa habilidad para diseñar, habilidad para decidir y habilidad para construir bien. Esto representa esta palabra sabiduría según el original, que está como Jokma. No solo representa conocimiento, sino que le da la habilidad para vivir, para diseñar y dice para construir, pero no construir como nosotros a veces solemos hacerlo. Dice que es para construir bien. Es por eso que toda la creación fue construida de una manera perfecta. La Biblia dice que la sabiduría estaba desde el inicio de la creación. Por eso Proverbios capítulo 8 presenta la sabiduría. La presenta antes de la creación, la presenta en la creación y no solo eso, sino que activa en la vida humana. Dios no creó primero el mundo y luego lo empezó a ordenar. Dios no es que, bueno, vamos a ver cómo nos sale, creó los cielos, la tierra, creó el mar, creó las aves, creó las bestias del campo, etcétera, etcétera. Y después, bueno, ¿y ahora cómo ordenamos esto? No, Dios no creó las cosas y luego vino a ordenarlas. No, estaba con él la sabiduría y de la sabiduría nació todo el mundo. Y nació de una manera ordenada, pero fue un orden perfecto. Mira, Salmos capítulo 104, verso 24, dice lo siguiente. Salmo 104, verso 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas, ¿con qué cosa? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Mira cómo menciona las escrituras que las obras que hizo Jehová, las hizo, dice, con sabiduría. Por eso que en el versículo 22 y 23 del capítulo 8 de Proverbios menciona y dice: Jehová me poseía desde el principio. Jehová me poseía desde antes de la tierra. Antes que hubiera el tiempo, antes que existieran las familias, antes que vinieran tantas cosas, ya existía la sabiduría. Y esto nos enseña algo interesante, que la sabiduría es un fundamento para cada uno de nosotros. Un fundamento para empezar a construir bien. Un fundamento para empezar a construir de una manera correcta. La sabiduría no nos fue entregada o no nos ha sido entregada para corregir errores. No, la sabiduría no nos ha sido dada para corregir errores. La sabiduría nos fue entregada para evitar errores. No para corregirlos, sino para evitarlos. No es para remendar, sino para construir bien. Que recuerde que es la habilidad también para construir bien. Muchas veces nosotros buscamos sabiduría cuando ya a veces estamos completamente rotos. Pero no, la idea de nuestro Dios es que usemos la sabiduría para no terminar estrellándonos, para no terminar golpeándonos, para no terminar quizás rotos. Por eso la sabiduría no solamente es para corregir, sino más bien es para evitar. Es por eso que cada uno de nosotros este año debemos orarle al Señor y debemos pedirle que nos dé sabiduría para caminar de una manera correcta y así evitar dar pasos en falsos. Por eso
La idea de nuestro Dios es usar la sabiduría no después, sino antes. No después, sino antes. Proverbios capítulo 3, verso 19. Dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra. No solo la creó, la fundó. Esta palabra significa establecer cimientos. Establecer cimientos. Entonces, si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos habla y dice que Dios fundó la tierra con sabiduría, ¿por qué nosotros no podemos fundar nuestra vida, nuestro futuro también con la misma? Y la fundamos con emoción, la fundamos con nuestro propio criterio, con nuestro propio pensamiento, la fundamos con nuestra propia experiencia. Nuestro futuro lo fundamos por emoción, cuando nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, habla y menciona que Él fundó la tierra con sabiduría. Y el texto que leímos, Proverbios 3:19, habla que fundó la tierra con sabiduría. Y esta palabra fundar tiene que ver con establecer cimientos. Mira, si tú y yo no construimos nuestras vidas con buenos cimientos, vamos a terminar desbaratándonos. En alguna situación que pasemos, en una media prueba, vamos a terminar desbaratándonos. Pero cuando tú tienes buenos cimientos, cuando la sabiduría está sobre ti, vamos a permanecer. No vamos a derribarnos. Es por eso que la sabiduría no nació en la tierra. La tierra nació de la sabiduría. Porque dice que ella estaba ahí cuando la sabiduría, cuando la tierra era fundada. Alguien decía, la sabiduría es la socia de Dios. Porque estaba ahí cuando empezó a construir absolutamente todo, cuando empezó a crear absolutamente todo. Pero otra de las cosas es que la sabiduría es la arquitecta invisible de todo lo visible. La sabiduría que es invisible, que no se la puede ver, pero es la arquitecta de todo lo que empezamos a construir en la vida. Es la arquitecta de lo que se va a ver reflejado, de todo lo visible. Por eso del verso 27 al 30 del capítulo 8 de Proverbios, habla y dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Estaba allí como arquitecta. Es por eso que donde no gobierna la sabiduría, lo único que gobernará será el caos. Donde no hay diseño, lo único que sucederá en nuestras vidas es que existirá el desgaste. Donde no hay dirección, ¿qué va a haber? Habrá repetición de errores. Es por eso que la sabiduría es necesaria para poder vivir. Mira, si nosotros mezclamos la fe y también usamos la sabiduría, vamos a poder llegar lejos, vamos a poder avanzar, vamos a poder construir de una manera correcta. Pero hay que entender que si no hay dirección, lo único que existirá en nuestras vidas será repetición de errores. Porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros desea repetir o cometer los mismos errores que cometimos el año pasado. ¿O alguien desea cometer los mismos errores el año pasado? Nadie, ninguno de nosotros. Porque cometer los mismos errores, eso sería ser negligente, sería ser falto de sabiduría. Es por eso que debemos nosotros pedirle a Dios. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en algo cuando nunca le consultamos a Dios ese algo. Muchas veces le pedimos a Dios que queremos que nos bendiga, pero nunca le consultamos a Él para tomar una decisión.
Es por eso que nosotros tenemos que hacer lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídasela a Dios. Pídasela a Dios y mire, Dios le va a dar esa sabiduría, se la va a dar de manera abundante. Él es el único que pueda a nosotros otorgarnos esa sabiduría. Nadie más nos lo va a poder dar. La sabiduría se la adquiere por los errores que a veces cometemos. Ya no lo volvemos a cometer porque aprendimos. La sabiduría se la adquiere entonces por los errores, que eso tiene que ver con la experiencia que vivimos. La sabiduría se la adquiere por las malas experiencias de otros, porque como vimos, no vamos a hacer lo mismo. Y también la sabiduría se la adquiere porque viene de parte de nuestro Dios. Yo hace un tiempo atrás yo le decía que no es lo mismo sabiduría e inteligencia. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento que adquirimos nosotros. La capacidad que tenemos para poder adquirir ese conocimiento. Pero sabiduría es poner en práctica el conocimiento adquirido. Entonces, la Biblia dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. No dice la Biblia si alguien está falto de un milagro. Sin embargo, las escrituras muestran: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero la Biblia en este texto dice, si está falto de sabiduría. ¿Sabes por qué? Un milagro te puede sacar de un problema. Pero si no tienes sabiduría, vas a volver a entrar en ese mismo problema. Un milagro te puede sacar de una deuda. Un milagro financiero te puede sacar de una deuda. Pero si está falta de sabiduría, vas a volver a entrar en esas deudas. Es por eso que necesitamos la sabiduría. ¿Para qué? Para sostener el milagro que Dios trae a nuestras vidas. Porque Dios no va a estar a cada rato tratando de respondernos lo mismo. Sí, Él puede hacerlo, pero no va a estar ahí, respondiendo lo mismo, porque tú y yo no aprendemos. Pero nuestro Dios, Él desea que adquiramos sabiduría, porque la Biblia habla y dice que sobre todo adquiere sabiduría. Es el consejo que el Padre le da a su Hijo. Ahora, recuerda que un milagro nos puede sacar del problema, pero la sabiduría va a evitar que tú vuelvas a entrar en ese problema. Jeremías capítulo 10 verso 12 dice: Él hizo la tierra con su poder, ordenó el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Te lo voy a volver a leer, no sé si lo pueden poner en pantalla. Jeremías 10, 12. E hizo la tierra con su poder, ordenó el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Mira, aquí vemos una secuencia. Dice, Él hizo la tierra con su poder. El poder de nuestro Dios lo que hace es crear. Él hizo la tierra con su poder. El poder crea. Lo segundo, ordenó el mundo, puso orden al mundo con su saber. Esta versión que yo tengo acá dice, ordenó el mundo con su sabiduría. La sabiduría lo que hace es ordenar y sostener. Ordenar y sostener. El poder crea, pero la sabiduría ordena y sostiene. Porque Él dice, Él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. El poder inicia algo, pero la sabiduría es lo que mantiene ese algo. El poder manifiesta el milagro, pero la sabiduría es la que sostiene ese milagro. Entonces, la sabiduría es la arquitecta invisible de todo lo visible, de todo lo que se ve.
Pero también la sabiduría es una habilidad que se adquiere. Como te decía, la Biblia manda a adquirir esa sabiduría. El problema es que muchas veces nosotros no queremos adquirir sabiduría. No queremos invertir tiempo, no queremos invertir recursos. ¿Para qué? Para poder aprender, para poder recibir esa sabiduría que tanto necesitamos. Proverbios 8:33 menciona y dice: escuchad el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Él dice, mira, escucha el consejo, no menosprecies el consejo. Y es lo que a veces a nosotros nos falta. Nos falta quizás la humildad para poder recibir el consejo. O quizás lo recibimos, pero no ponemos en práctica ese consejo. Y dice la Biblia, no lo menosprecies. Alguien que escucha el consejo y lo recibe, entonces la Biblia está colocándolo como una persona sabia. La persona que escucha el consejo y lo recibe se considera una persona sabia. Hay un dicho muy popular que dice que el que escucha consejo llega viejo. Porque en realidad es verdad. Los consejos a veces están llenos de sabiduría. Por eso es que la Biblia manda a que escuchemos el consejo y no lo menospreciemos. Mucho más el consejo que habla las Escrituras. Mucho más, ese consejo que menciona la misma palabra de Dios. El libro de Proverbios es un libro lleno de consejos muy interesantes para todas las edades, para muchas áreas de nuestra vida. Y aunque la sabiduría es eterna, la sabiduría se la escucha, la sabiduría se la recibe, la sabiduría se la busca, la sabiduría se la aprende, pero también la sabiduría se la pone en práctica. Te lo vuelvo a repetir. Aunque la sabiduría es eterna, se la escucha, se recibe, se busca, se aprende y se la pone en práctica. Porque ¿qué me vale escuchar, pero si no la voy a recibir? ¿O qué me vale escuchar, recibirla, pero no ponerla en práctica? Cada uno de nosotros debemos buscar esa sabiduría. Proverbios 4:7. Mira lo que menciona. Sobre todo, dice, sobre todo, adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Adquiérela. Es un consejo que las Escrituras te muestran. ¿Por qué? Porque esto destruye a veces ideas que nos formamos en la mente. Mira lo que dice: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, algún día maduraré. Algún día madurará esa persona, déjala. Ah, no, yo voy a madurar algún día. La Biblia manda que tú y yo, sobre todas las cosas, adquiramos sabiduría. Uno no madura por años. No es que si yo tengo allá 50 años voy a ser una persona madura. Si tengo 40 años voy a ser una persona madura. Uno no madura por años. Uno madura por las tomas de decisiones que a veces tenemos. A veces hay gente con 20 años que quizás es una persona madura. Así como hay personas de 50, 60 años que son inmaduros. O viceversa. Porque la madurez no tiene que ver con años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se repiten el mismo ciclo, los mismos errores, los mismos conflictos. Porque la sabiduría no es que cae del cielo así. La sabiduría se la persigue. La sabiduría se la busca, la sabiduría se la adquiere. Por eso, si este año no quieres cometer los mismos errores, si este año quieres que te vayan mejor las cosas, entonces adquiere sabiduría. Prepárate en el área que cometiste errores el año anterior. Y empieza a poner en práctica los consejos que empiezas a recibir a través de las Escrituras, a través de la preparación que tú puedas tener.
Muchas veces nosotros nos quedamos con lo que recibimos o con lo que nos dicen, pero no vamos mucho más allá a poder indagar, investigar, a buscar. Pero la sabiduría se la persigue, no viene así por así. El tiempo no te hace sabio, te hace quizás responsable de lo que tú no quisiste aprender. Pero no es que pasa el tiempo y ya, yo soy más sabio. El año que viene soy más sabio. No. Te hace responsable de lo que no quisiste aprender. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ojo lo que dice aquí. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. No te dice aquí este pasaje para que tengas la razón. Escucha el consejo para que tengas la razón. Escucha el consejo para... No, dice para que seas sabio. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, los que somos, bueno, voy a decir los que somos jóvenes porque me considero joven todavía. Los que somos jóvenes, queremos llegar a una vejez llena de sabiduría. Entonces, tenemos que escuchar el consejo y aceptar la corrección. Cuando no aceptamos la corrección, entonces vamos a llegar a una vejez llena de golpes, llena de fracasos, llena de muchas cosas. Pero cuando tú aceptas la corrección y escuchas el consejo, entonces vamos a llegar a la vejez con sabiduría. Muchas veces queremos ganar discusiones, pero no queremos aprender. Y la idea de nuestro Dios es que aprendamos, porque no se trata de tener la razón, se trata de que seamos más sabios. La sabiduría se revela a los que lo buscan. Mira, Proverbios capítulo 8, verso 17. Y muchos han cambiado el contexto de este versículo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Muchas veces todo ese capítulo habla de la sabiduría. Muchas veces, no, mira que Dios dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que tienes que orar en las madrugadas y que sí, que no sé cuánto. Pero este texto se refiere a la sabiduría. Y es verdad que hay una gran bendición en el orar en la madrugada y todo eso. Y practíquelo porque eso es muy bueno. Hay cosas que se adquieren. Hay una llave que nos es entregada cuando oramos en las madrugadas. Pero este pasaje habla acerca de la sabiduría. Yo amo a los que me aman, me hallan los que temprano me buscan. Aquí no habla acerca de cantidad de oraciones que podamos hacer, sino de prioridad. La palabra hebrea para temprano está como shahar, S-H-A-J-A-R. Y esta palabra que tiene que ver con temprano o con buscar temprano, significa buscar al amanecer, buscar con diligencia, buscar con pasión, buscar con necesidad y no como una opción. La sabiduría hay que buscarla con diligencia, hay que buscarla con pasión, hay que buscarla con necesidad. ¿Alguna vez usted ha estado necesitado de algo que ha salido a buscar? Yo me imagino que todos nosotros en algún momento hemos estado necesitados de algo y hemos salido a buscar, a buscar, a buscar hasta que lo encontramos. Así dice que hay que buscar la sabiduría.
Por eso esta palabra, cuando dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, según una fuente original hebrea, que está como shahar, significa buscar con diligencia, con pasión, buscar con necesidad y no como una opción. Entonces no es solo levantarse temprano o levantarse primero, es poner la sabiduría ante todo, es poner la sabiduría primero. Esto tiene que ver, este texto, este pasaje, poner la sabiduría primero, poner la sabiduría antes de opinar, pensar con sabiduría antes de decir las cosas, poner la sabiduría primero antes del impulso, antes de coger, sacar la mano y blum, pensar y actuar con sabiduría. Antes de decirle algo, pensar y actuar con sabiduría. Ponerla ante todo. Antes de la emoción. Poner la sabiduría antes del consejo del mundo. Cuando el mundo viene y me está diciendo cosas, el mundo me está dando información, poner ante todo la sabiduría. Poner la sabiduría antes de repetir el mismo patrón que venimos repitiendo. Por eso la sabiduría se va a manifestar a aquellos que la tienen como prioridad, aquellos que la honran con prioridad. Si nosotros la honramos con prioridad, la sabiduría va a honrarnos a nosotros también. Si amamos la sabiduría nos va a amar. Y aquellos que la buscamos, la sabiduría se va a encontrar con nosotros. Por eso que te decía al inicio, muchas veces queremos sabiduría cuando ya tomamos la decisión. Y la Biblia habla que la sabiduría se la halla antes, no después que tomamos la decisión. Ya después que tomamos la decisión, hay que ver qué pasa en el camino. Y pedirle ayuda al Señor pero la sabiduría se halla antes y no después. Buscar a Dios cuando el año apenas empieza. Consultar a Dios antes de firmar un documento y no después de firmarlo. Consultar a Dios antes de decidir y no cuando ya decidí. Orar a Dios antes de hablar y no después de hablar. Orar a nuestro Dios y pedirle dirección siempre. Porque, mira, el que busca tarde la sabiduría, lo único que va a hacer es estar remendando. Pero el que busca antes la sabiduría va a terminar siempre gobernando. El que la busca después de que hacemos cualquier cosa, tomamos decisiones, actuamos, ¿qué va a pasar? La sabiduría te ayuda a remendar. Vas a estar remendando. ¿Por qué? Porque vas a estar corrigiendo lo que hiciste. Pero cuando la sabiduría la buscas antes, la pones en práctica antes, entonces vas a terminar gobernando, vas a estar por encima. Por eso que, mira, la gente no fracasa por falta de ayuno. La gente fracasa por falta de sabiduría, por tomar malas decisiones. También la sabiduría, cuando utilizas la sabiduría, te ahorra años de dolor. Mira lo que dice, creo que con esto voy cerrando. Proverbios, el versículo 38 y 36 del capítulo 8. Talento multimedia hoy día. El que me halla la vida. El que me halla la vida. Pero dice más adelante, y el que peca contra mí, ¿cómo que no? Capítulo 8 de Proverbios, 35 y 36.
¿cómo es que se llama lo que se come para sardina, creo, verdad? Ok, mire, dice la Biblia, porque el que me halle hallará qué cosa, la vida, y alcanzará el favor de Jehová. El que encuentra la sabiduría va a encontrar la vida. Y no solo eso, sino que el favor de Jehová va a estar sobre uno. Versículo 36. Mas el que peca contra mí, está hablando de no usar la sabiduría, de fallarle a la sabiduría. Recuerde que la sabiduría es la que está hablando. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aman la muerte. La sabiduría no solo te va a bendecir, la sabiduría te va a proteger, porque va a derramar el favor de nuestro Dios. Ahora, en una ocasión, un ingeniero muy reconocido contó que cuando era joven rechazó los consejos de las personas. Pero él más que todo rechazó el consejo de un maestro de una obra, un maestro que ya era mayor. Él era un ingeniero, y este ingeniero, que es muy reconocido, pero este ingeniero contó que de joven rechazó el consejo de un maestro mayor. Decía, yo estudié años mi ingeniería y yo sé lo que debo hacer. Esas fueron las palabras que le mencionó el ingeniero al maestro de la obra. Mientras dirigía una construcción importante, no se sentaba a analizar, a seguir los parámetros del diseño, que le insistía al maestro de la obra que revise. Pero él no. Él decía que él sabía lo que tenía que hacer. El edificio no se cayó en realidad, pero con los años comenzaron a abrirse grietas que terminaron en un colapso parcial del edificio. Y lo más caro no fue el dinero que se pudo haber perdido con el tiempo. Hay algo que él dijo, y él mencionó lo siguiente, que perdió 10 años. Él dice, perdí 10 años de mi vida por no haber escuchado 10 minutos un consejo. 10 años de mi vida lo perdí por no haber escuchado 10 minutos un consejo. Y eso es lo que hace la sabiduría. Te ahorra décadas de consecuencia. Muchos aquí en este año no necesitamos quizás, no necesitamos en realidad años nuevos para que todo cambie. No necesitamos nosotros un año nuevo, necesitamos una nueva manera de decidir. Necesitamos la sabiduría para poder decidir las cosas. Así que quiero mencionarte que este año no va a cambiar solo con fuerza, va a cambiar con fundamentos. No necesitas un calendario nuevo, necesitas criterios nuevos. Porque Dios no te promete un año sin problemas, pero Él sí te promete un año bien construido si tú aprendes a utilizar la sabiduría. Todo lo que se construye sin sabiduría, tarde o temprano termina cayendo y desmoronándose. Pero lo que nace con sabiduría, eso permanece para siempre. Las decisiones que tú y yo tomemos ahora, siempre he dicho que van a afectar a nuestra generación. Van a afectar a nuestra generación. Si tomas malas decisiones, tu generación venidera será afectada por esas malas decisiones. Si tomas buenas decisiones, tu generación venidera va a ser afectada por esas buenas decisiones. Es por eso que, mira, Dios nos ha dado la libertad para que tú y yo podamos elegir. Las Escrituras nos muestran en el libro de Deuteronomio y dice que elijamos
que ha puesto por delante la vida y la muerte. Y Él dice, mira, elige la vida o elige la muerte. Desde el inicio de la creación, Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Él en el inicio le dijo, mire, ustedes pueden comer de todo árbol, pero de ese árbol no pueden comer. Pero al final el hombre tomó una mala decisión de comer ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y todos sabemos lo que pasó y nosotros ahora sufrimos esas consecuencias por ese pecado. Gracias a Dios Jesús vino para darnos libertad. Pero cuando Jesús viene no solo trae libertad, sino también con Él viene la sabiduría. Así que la sabiduría es para ponerla en práctica, no solo es para tenerla guardada. Recuerda que podemos evitar años de desgracia si aprendemos a utilizarla bien, como las Escrituras nos muestran. Ponte sobre tus pies en esta hora.